Hola chicas y chicos de octavo año básico A y B. En esta ocasión vamos a continuar con una parte de la lección 1 sobre la ilustración, pero ahora vamos a utilizar el texto del estudiante del año 2020 para octavo básico, ¿ya? Este texto es muy bonito, muy atractivo visualmente y tiene esta portada muy bonita que es un detalle de un cuadro de un pintor que se llama Peter Bruegel y el cuadro se llama Combate entre Don Carnal y Doña Cuaresma, ya por si a alguien le interesa buscarlo. Vamos a iniciar sin más demora la lección entonces. En este libro, la unidad sobre ilustración tiene otro nombre y tiene esta pregunta. Es la siguiente. ¿Qué ideas en común existen entre los procesos revolucionarios de Europa, América y Chile? ¿Ya? Tiene estas pinturas a todo color que ocupan casi toda la página. No vamos a leer esta parte sobre la ilustración, se los dejo como tarea y tienen una línea de tiempo bastante buena. Si ustedes quieren lo pueden leer, si no han visto los videos. Vamos a ver una parte, esto lo vimos en el otro libro. Aquí, críticas al absolutismo, dice. La aspiración de algunos ilustrados era construir un modelo social más justo, defendiendo por ello la libertad del pensamiento y de religión. Estas ideas contrastaban con el modelo político-social del antiguo régimen o ancien régime en francés, que predominó con el modelo político-social que predominó en Europa durante los siglos XVI y XVIII, el ancien régime, el antiguo régimen. Dicho modelo se caracterizó por la concentración del poder en la figura del rey, como hemos visto, quien controlaba todos los aspectos relativos al gobierno, como la promulgación de leyes, el cobro de impuestos. Además, prevalecía una organización social dividida en estamentos, en que el clero y la nobleza contaban con privilegios, mientras que el tercer estado, compuesto fundamentalmente por burgueses y campesinos, pagaba impuestos y no gozaba de privilegios. Eso lo vimos también en el otro libro. Antiguo régimen dice expresión utilizada para referirse a la organización del poder y la sociedad en el periodo precedente, es decir, en el periodo anterior a la Revolución Francesa en 1789. Y aquí tienen estas caricaturas que son típicas de la época, están hechas por Francisco de Goya, que fue un pintor bastante famoso de la época. ¿Ya? Como ven, este libro tiene muchas más pinturas, tiene muchas más imágenes. Ahora vamos al despotismo ilustrado, que es una forma de gobierno en el cual los reyes también se ilustraron, ya también fueron influenciados por la ilustración y sus ideas. A pesar de que la ilustración y el absolutismo eran opuestos, hubo una etapa en la segunda parte del siglo XVIII en la que estas dos corrientes convergieron, se unieron. El resultado de esto fue la aparición del absolutismo o despotismo ilustrado, ya absolutismo ilustrado o despotismo ilustrado, que relacionó a algunos reyes absolutistas con pensadores ilustrados. Este régimen fomentó el desarrollo de la ciencia, los progresos técnicos y la creación de obras públicas. Sin embargo, fue criticado por los grupos sociales más bajos y medios de la sociedad, pues en la práctica terminó siendo visto como una continuidad del absolutismo más que como un cambio real que favoreciera a la población en su conjunto. Su declive comenzó hacia fines del siglo XVIII, momento en que las demandas del tercer estado se manifestaron con fuerza, anticipando grandes cambios y transformaciones. Aquí tienen una pintura en donde sale Federico II con Voltaire, ¿ya? Continuamos, dice aquí, ilustración y absolutismo monárquico. El absolutismo monárquico como forma de organización política y social predominó en Europa entre los siglos XVI y XVIII, con el ascenso del pensamiento ilustrado y en un contexto en que aumentaban las exigencias de la burguesía y del bajo pueblo, además del aumento de las problemáticas sociales. Los regímenes absolutistas se vieron fuertemente cuestionados, ante lo cual reaccionaron de diversas maneras. Durante la segunda parte del siglo XVIII, en todos los países en que había absolutismo, se dieron profundas críticas internas que culminaron en una serie de cambios y transformaciones a finales del periodo. Esas críticas tuvieron una clara influencia del pensamiento ilustrado, ¿ya? Entonces aquí dice, plantea esta pregunta, ¿cuál es el rol de la ilustración respecto al absolutismo? Y tienen estas fuentes que pueden, les dejo como tarea leerlas. Esta es de Luis XV y esta es de Denis Diderot y Jean d'Alembert, que fueron los creadores de la enciclopedia.
un error de tipeo. Y aquí más fuentes. Esta parte me interesa, es acerca del ideario republicano. Si ustedes revisan el objetivo de aprendizaje, tenemos que revisar el ideario republicano y las críticas de la Ilustración al absolutismo. Entonces eso es lo que estamos haciendo ahora. El pensamiento ilustrado propició la difusión de nuevas ideas en torno al modelo de Estado que debía regir la sociedad, ya, es decir, introdujo el pensamiento ilustrado nuevas ideas de cómo debía ser el Estado, y el Estado iba a cambiar, debía cambiar, según la Ilustración. Estas ideas fueron moldeando el llamado ideario viene de ideas, de un conjunto de ideas, republicano, que reivindicaba el derecho de una nación y su pueblo a implementar una forma de gobierno basada en los principios políticos de la Ilustración, los cuales se vieron sintetizados en la idea de república. Esa es la palabra. Con la Ilustración, la república se constituyó en un ideal político que debía contar con la división de los poderes del Estado. Ya esta es una de las características, y si ustedes se fijan, también sale en el objetivo de aprendizaje. La característica de la división de los poderes del Estado, la alternancia en el poder, mayores instancias de democratización, a la vez que reflejar la voluntad soberana y popular, en la cual todos quienes eran considerados ciudadanos pasaban a ser iguales ante la ley. El ciudadano, mediante el ejercicio de su soberanía representada en el voto, podía participar en las decisiones tomadas al interior de una comunidad. Estas ideas republicanas fueron resistidas fuertemente por las autoridades absolutistas, es decir, los monarcas, los reyes, y los grupos privilegiados del antiguo régimen, es decir, la monarquía, ya la corona. Por lo que su ascenso solo se logró mediante grandes revueltas y revoluciones. A raíz de la difusión de este ideario y la reacción de los regímenes absolutistas a fines del siglo XVIII e inicio del siglo XIX, se conformó una teoría política más elaborada y concreta denominada republicanismo. La teoría política entonces se va a llamar republicanismo. Esta se extendió por casi toda Europa y América, transformando gran parte de los sistemas políticos. ¿Ya? Entonces, la tarea que yo di, que era como una introducción al tema, ustedes tenían que contestar que cómo habían viajado las ideas de América hacia Europa y de Europa hacia América, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos que estas fueron las ideas que viajaron. Ya más adelante nos va a quedar súper claro cómo fue que se propagaron las ideas. Continuamos. Aquí tenemos una pintura de los Estados Generales en Versalles. Más adelante vamos a ver de qué se trata esta asamblea, que fue la asamblea que se hizo cuando fue la Revolución Francesa, en la que participaban todos los estados de la sociedad. Aquí tenemos una parte interesante de este libro, que es un sumario, es decir, una síntesis, un resumen, que cierra la lección, ¿ya? Entonces dice, la Ilustración fue un movimiento político e intelectual que se difundió en Europa durante el siglo XVIII, heredera del humanismo y la revolución científica del siglo XVII. Promovió la tolerancia, la igualdad, la libertad, la justicia y el uso de la razón como principal instrumento humano para generar conocimiento, libertad y crítica. La difusión de este pensamiento fue favorecido por distintos factores, tales como la masificación de la imprenta y su influencia en el arte, la literatura, las caricaturas, el periodismo y la propaganda. El pensamiento político ilustrado se caracterizó por la defensa y promoción del libre pensamiento, todo junto, un concepto, que separó de los poderes y la soberanía popular. La separación de los poderes y la soberanía popular, disculpen. Los ilustrados propusieron la existencia de ciudadanos libres e iguales, una mayor participación de los mismos, la división de los poderes en ejecutivo, judicial y legislativo, los mismos que tenemos actualmente, el desarrollo de la libertad política y social, además de un ordenamiento constitucional regido por instituciones y leyes que respeten lo establecido por la soberanía popular. Ya no por la soberanía divina, ¿se acuerdan que el rey estaba mandado o mandatado por soberanía divina? Con sus planteamientos, el movimiento ilustrado situaba al ser humano en el centro de una nueva forma de pensar, fundada en la razón, la ciencia y una cultura laica. Esto significó criticar y abandonar las explicaciones religiosas para los distintos fenómenos o temas tratados, ¿ya?
Lo habíamos hablado en la clase pasada, lo cual se reconoce como el proceso de secularización o laicización, ya que se volvió laico o secular, que es lo mismo, algo que está apartado de la religión, que no lleva a la religión. El racionalismo permitió el desarrollo de la ciencia, la filosofía, el arte, el pensamiento crítico y el método científico. Además, fue fundamental para el surgimiento de nuevas corrientes de pensamiento como el materialismo, el deísmo, el ateísmo. Así, la influencia religiosa disminuyó en todas las áreas de la vida política, social y cultural. Las ideas propuestas por el movimiento ilustrado contrastaban con el modelo político-social absolutista. Dicho modelo fue criticado por los ilustrados debido a la concentración del poder en el monarca, la organización social dividida en estamentos que favorecía al clero y a la nobleza y afectaba al tercer estado, es decir, a los burgueses y a los campesinos, compuesto por burgueses y campesinos. Durante la segunda parte del siglo XVIII se desarrollaron experiencias de despotismo ilustrado que intentaban complementar las ideas ilustradas con el régimen absolutista. Sin embargo, con el tiempo este modelo fue criticado por no cambiar los elementos de fondo que eran cuestionados y por ser, a fin de cuentas, una continuidad del absolutismo. La Ilustración difundió nuevas ideas y propuestas en torno al modelo de Estado y las formas de gobierno. Así surgió el llamado ideario republicano, que reivindicaba el derecho de una nación y su pueblo a implementar una república. En este periodo se conformó el republicanismo, una doctrina política que recogió los principios del ideario republicano, se extendió por casi todo el mundo occidental y hoy en día es la principal base de los regímenes políticos del mundo. Hasta aquí vamos a dejar este video, que es como la continuación de la lección 1, y les voy a hacer otros videos donde continuamos con las siguientes lecciones. Eso.